Bienvenidos a Ciencia 360, el programa donde tus preguntas son contestadas con investigación teológica y científica. Mi nombre es Efraín Velázquez, arqueólogo y profesor de Hebreo Bíblico para el Seminario Teológico Adventista Interamericano. Y en esta ocasión tenemos el privilegio de tener al doctor Félix Roberto Román, profesor en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Bienvenido, Roberto. Gracias por invitarme a este programa. Un saludo a todas las personas que nos ven a través de este medio. Fíjate, nosotros en arqueología, cuando excavamos, usualmente utilizamos la cronología relativa en base a alfarería, arquitectura, porque se nos hace bastante costoso el utilizar el carbono para nosotros datar lo que estamos encontrando. Algunas personas no entienden la naturaleza de cómo eso se hace. Es bastante complicado, no es un proceso tan elemental como el que utilizamos usualmente en nuestros laboratorios del museo. ¿Nos podría explicar un poco acerca de qué es la datación que utiliza el carbono y cómo es útil para las diferentes ciencias? Sí, Efraín, Dios es maravilloso en sus cosas. Y aquí vemos cómo podemos utilizar información que nos provee en la naturaleza para buscar la edad de artefactos. Pueden ser artefactos que en una ocasión pertenecían a seres vivos, o artefactos como rocas, entre otros. Particularmente se está relacionado a algo que alguna vez tuvo vida. Utilizamos el carbono 14. De ser otros artefactos que no son vivos o que no proceden de una fuente viva, utilizamos otros isótopos radiactivos como lo es el uranio, por ejemplo. Debemos conocer algunas cosas básicas y le voy a pedir al joven que está manejando que por favor me proyecte en unos segunditos el ciclo del carbono. Porque para entender cómo funciona esto debemos conocer algo del ciclo del carbono. Y el ciclo del carbono es muy interesante porque comienza básicamente en el Sol, con energía que proviene del Sol. Esa energía que proviene del Sol irradia, digamos el dióxido de carbono, pero en este caso, antes de entrar a cómo vamos a usar estos datos para determinar la edad, vamos a explicar el ciclo. Y consiste en lo siguiente. Tenemos dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera. Ese dióxido de carbono es absorbido por las plantas y los seres vivos. Particularmente las plantas, por el proceso de fotosíntesis, absorben el dióxido de carbono y lo incorporan, a través de este proceso, se construyen enlaces químicos donde se almacena la energía que proviene de la radiación solar. Entonces tenemos que en el aire que respiramos, tenemos muchos gases, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono. En este caso, el que ustedes están aislando como tal es el dióxido de carbono. Sí, el ciclo de carbono está relacionado al dióxido de carbono. Y en la figurita que apareció en el diagrama, lo que muestra es que el CO2 es absorbido por las plantas. Okay, muy bien. Una vez lo absorben las plantas, por el proceso de fotosíntesis, lo convierten ya sea en glucosa, en la fruta, o en pared celular, etcétera. Pero constantemente se está nutriendo de este dióxido de carbono que contiene también carbono 14 radiactivo. Y este carbono 14 radiactivo, cuando pasa, es incorporado a los tejidos de las plantas, a todo lo que tiene vida, Así a que la pared celular. Ahora se incorpora a seres vivos. Sí, ahora, de la atmósfera pasa a las plantas, de las plantas, cuando consumimos las plantas, seres vivos. Okay, y es un proceso que constantemente se está nutriendo. Muy bien. Pero cuando dejamos de respirar, cuando la planta muere, cuando morimos nosotros, ya no se suple más y empieza a agotarse. Y es un proceso se conoce como un decaimiento radiactivo del carbono 14 que vamos a mostrar. Se degenera. Se va agotando. Le voy a pedir al joven Tú tienes una gráfica entonces que nos explica cómo es que se comienza a degenerar este carbono 14 que originalmente era radiactivo
Y en la gráfica se ilustra cómo entonces va perdiendo algunas de esas características que lo hacía carbono 14 como tal. Sí, le voy a pedir al joven que coloque la segunda figurita, donde muestra el diagrama básico de la datación utilizando esta técnica. Ah, muy bien, muy bien. Y aparece aquí, podemos ver en el diagramita que todo comienza en el Sol. En el Sol se produce, digamos, unas reacciones nucleares que envían energía hacia la Tierra en forma de luz, también se producen neutrones. Estos neutrones chocan con el nitrógeno, que es uno del componente principal de la atmósfera. La atmósfera 80% tiene nitrógeno, nitrógeno 14. Estos neutrones chocan con estos átomos de nitrógeno 14 y los convierten ahora en átomos radiactivos de carbono 14. Así que lo que nos envía el Sol a nuestra atmósfera, entonces hace esta reacción con el carbono. Y ahora tenemos un carbono 14 radiactivo que tiene lo que se conoce como una media vida, que la vamos a discutir más adelante, pero para mostrarle cómo funciona el proceso, fíjate en la figurita que este carbono 14 es absorbido por las plantas, consumido por los animales, y ahora es parte de nuestros tejidos, es parte de nuestro ser viviente. Tenemos carbono 14 radiactivo, que con el tiempo, cuando ya dejamos de existir, comienza a decaer. Muy bien, muy bien. Y ese proceso de decaimiento es el que ustedes entonces van a utilizar como base para datar, me imagino. Sí, tiene lo que se conoce una media vida, y voy a pedir que muestre la próxima figurita, donde la media vida está relacionada, digamos, a este isótopo radiactivo. El de carbono 14 son 5.000 y pico de años, alrededor de 5.730 años, para ser más exacto. 5.730 años, lo que quiere decir que cuando pasa una media vida, esa cantidad se reduce a la mitad. Y luego de otra media vida, esa cantidad se reduce a la mitad de lo que había anteriormente. Y luego de otra media vida, a la mitad de lo que había anteriormente. Pero todo esto es a través de cálculos matemáticos, en esencia, teoría. Lo que sí, hay una fórmula. De acuerdo a las condiciones normales, si estas condiciones que tenemos actualmente están anteriormente, pues se aplicaría ese mismo fenómeno. Sí. Se asumen algunas cosas, que la composición de carbono 14 en la atmósfera no ha cambiado mucho con el tiempo. Que sabemos que siempre hay su impacto ambiental. Digamos, hoy día sabemos que hay un alto grado de emisión de dióxido de carbono, pero aún así se le hacen algunas correcciones y es bastante preciso. Confiable. Bastante preciso. Lo que sucede es que al cabo de 10 medias vidas, ya desaparece la actividad de un átomo radiactivo. Después que pasan, y si tú tienes 5.730 años y 10 medias vidas, serían 57.730 años. Lo que quiere decir que tú puedes medir la edad de un artefacto hasta 57.730 años. A partir de eso ya no tienes carbono 14, ya no hay forma de saber la edad. Entonces, todas estas sugerencias de artefactos o de piedras que tienen algún tipo de material orgánico que sobrepasan los 55.000 años, ¿cómo es que se hace esta fórmula? Bueno, si sobrepasa la edad si no tiene carbono, si es a base de carbono, no podemos determinarlo. No podemos determinarlo. Eso es una limitación de esta técnica. Llega hasta aproximadamente 60.000 años. Si el artefacto tiene más de 60.000 años, no sabemos. Y tú me dices que lo más seguro, los primeros 5.700 años son los más seguros para hacer la fórmula. Los otros es... No, eso es partiendo de cuando tú mueres. Cuando tú mueres estaba el carbono ahí intacto, pero empieza ya no se suple más. Ya no hay más entrada de carbono 14, por lo tanto se empieza a descomponer o a decaer en nitrógeno 14 el que ya existía. Y es un proceso que dura 57.000 y pico de años. Entonces, esas son las limitaciones. Esas son las limitaciones. Si algo tiene menos de 57.000 años, lo podemos ver con el carbono 14. Si tiene más, no. Entonces, utilizando la técnica científica, ¿cuántos miles de años nosotros podríamos decir con plena seguridad? Estamos hablando de entre esa ventana que me acabas de decir. Esa ventana, si es algo que
que procede de que una vez estuvo vivo, la ventana sería aproximadamente 60.000 años. Muy bien, muy bien. Más de eso no se puede. No se puede. Entonces, cuando hablamos acerca de artefactos relacionados a la Biblia, que son algunas de las preguntas que nos hacen los televidentes, uno de ellos, por ejemplo, siendo el manto del Turín, ¿qué nosotros pudiésemos hablar? Porque este artefacto ha causado mucha conmoción, no ahora, sino desde la época medieval, cuando fue encontrado y fue llevado a Turín y fue enseñado como esta reliquia en la cual Jesús fue puesto una vez él muere, y entonces es doblado. El libro de los Hechos nos habla acerca de este manto que queda al lado del cuerpo de Jesús, en el caso de los evangelios, en Hechos ya cuando está resucitado, y entonces vemos que los feligreses, los fieles de muchos siglos, han venerado este artefacto como uno auténtico. ¿Qué la ciencia nos ha iluminado en cuanto a la autenticidad de este artefacto? Mira, es muy interesante lo que se ha hecho con este artefacto. Este artefacto al principio pues no fue difícil conseguir acceso a él. Una vez los custodios de este artefacto permiten que se estudiara, se utilizaron unas técnicas no destructivas, que es decir, que no dañan el artefacto en sí. Y pues en aquel momento dado concluyeron que este artefacto pues era algo diferente, que posiblemente era un artefacto antiguo, pero las técnicas que utilizaron no tenían la capacidad de datar, sino eran identificar pigmentos, si los pigmentos, digamos, si eran pigmentos que se usaron en la antigüedad, etcétera, pero no podían datarlo. Hace como unas décadas, los custodios de este manto permitieron que se cortara un poquito y que se sometiera a la rigurosidad del método de datación científica utilizando radiocarbono. Y para nuestra sorpresa, se utilizó una técnica que se conoce como espectrometría de masa de alta resolución. Y la razón por la cual se utilizó esta técnica y no se utilizó la tradicional radioactiva, donde tú mides el decaimiento en radiación, es porque hubiese requerido mucho más muestras. Y ellos solamente permitieron sacar una pequeña porción de una esquinita del manto. Y pues eso coloca unas limitaciones a lo que se va a utilizar. Pero afortunadamente hoy día tenemos unas técnicas analíticas, que es mi área, muy elaboradas, que tienen capacidad de medir cantidades extremadamente pequeñas, y se utilizó esta técnica para determinar la edad de este artefacto. Y adivina qué. ¿Qué pasó con este artefacto? Salió de la Edad Media. Es una pieza que se originó en la Edad Media, así que no tiene que ver nada con la época de Cristo. Así que ni siquiera tenemos evidencia de que el material pertenezca al primer siglo. Estamos hablando de... pertenece a la ventana de la Edad Media, 1200 y pico. Ahora, esto es un poquito más curioso, porque este manto, tampoco los estudios recientes muestran que hubo algo especial en él, que se usaron unas técnicas no conocidas. Y los últimos datos, en un programa que vi, aparenta que este manto estuvo envuelto Leonardo da Vinci, que era un gran científico. Y se creen que él hizo un experimento donde él se autorretrató y consiguió una especie de sustancias fotosensitivas y creó una especie de fotografía. Así que podremos decir que este manto posiblemente es una de las primeras fotografías. Él usó una serie de materiales y es básicamente una foto. Muy bien. Es una foto creada de esa época y se le atribuye a Leonardo da Vinci, que era el hombre que conocía de óptica y que ya tenía unos diagramas, digamos, unos diagramas de equipos fundamentales. Él era un hombre muy visionario y tenía ideas, era un científico muy reconocido, inclusive le gustaba, en aquella época que estaba prohibido hacer autopsias, por la iglesia lo prohibía, él tenía sus accesos y dibujaba diagramas de la anatomía humana, etcétera, órganos. Y
Y entonces las técnicas que él utilizaba, que eran tanto en la física, porque veíamos los experimentos que él hacía, no se limitaban al arte, a la física o la arquitectura, sino que también en la química, en las composiciones que se necesitan para crear una foto, bueno, él también estaba involucrado. Aparentemente este caballero tenía conocimiento, se le atribuye que él pudo haber estado envuelto detrás de este manto porque es para su época y él... Sin embargo, el análisis no se hizo de la figura, el análisis se hizo del material orgánico. Se hizo del material orgánico que había, y el material orgánico revela que no es de la época de Cristo, sino de esa época, de la Edad Media, de la época coincide con la época donde Da Vinci era un Renacimiento. Correcto, sí. Entonces, pero no es una pintura tampoco. Ok, porque aparentemente entonces tenemos que el manto era tal vez hasta para el tiempo de Leonardo da Vinci un manto viejo, pero no era un manto del primer siglo, sino que era no era material de la época de él. Eso es lo que dice, era material de la época de esa época. En el caso de la arqueología, nosotros estudiamos la inscripción del túnel de Ezequías, la cual es una inscripción en piedra. Y pues realmente algo que es en piedra no es viable a menos que haya un material orgánico. Y se estaba arguyendo de que esa inscripción era posterior, no databa del séptimo siglo antes de Cristo, pero algún material orgánico que se encontraba en las rajaduras, porque esto se encontraba en el túnel de Ezequías, en las rajaduras que se utilizó y se demostró que pertenecía precisamente del séptimo siglo antes de Cristo. Se requiere siempre que haya este tipo de material si es roca o metal. Si tú vas a hacer un análisis utilizando carbono 14, tiene que haber material que en algún momento era una raíz, una hoja, un tejido. Tiene que haber algo que sea de origen vivo orgánico. Si tenía incrustado como parte de la piedra alguna traza de algo orgánico, se puede. Y en el caso de experimentos controlados, ¿ha habido intentos de algunas personas de tratar de replicar el efecto de antigüedad que hay en el carbono 14? Porque hay personas que han tratado de hacer réplicas y venderlas como originales. ¿Se ha podido? Pero tú puedes hacer una réplica de una obra de arte, pero cuando llegas a la prueba de la edad, el carbono 14 es un reloj. Esa prueba es un reloj que tiene sus limitaciones de alrededor de 50.000, 60.000 años, ¿verdad? Pero nada, si le aplica, a menos que no utilice materiales de la época. Okay. Si yo uso materiales de la época y puedo conseguir unos pigmentos que se usaron en la época y puedo conseguir, digamos, un lienzo de la época, tal vez ya puedo, pero usando materiales que se consiguen hoy día no puede. No se puede. Así que estamos bastante seguros en cuanto a estas réplicas, estas alegadas réplicas. Tenemos varios casos. El caso de el osario de Jacobo, el hermano de Jesús. Tenemos una pequeña fruta de Granada que se alega que es más reciente. Así que cuando hacemos el estudio químico de estos artefactos y tenemos datación que es antigua, es innegable. Esto es una técnica muy confiable. Muy bien. Muy confiable, tiene su ventana, ¿verdad? Como toda técnica científica tiene su ventana, pero sí, es muy, muy confiable. Sí, en el caso me mencionó que de forma inequívoca, 5.700 años es la primera ventana antes de la división que tenemos, es la primera ventana que tenemos, y después la de los 50.000 años. Sí, no, yo te diría que de acuerdo, el límite es hasta que tú tengas hasta que se carbono como 14. tal. Y carbono 14 tienes hasta alrededor de los 57.000 años. ¿Y por qué razón tenemos personas que alegan que algunos animales datan de periodos que sobrepasan los 60.000 años y son material orgánico? Plantas, caso de algunos fósiles, claro está, ahí ha habido una sustitución química de parte del material orgánico con material mineral. ¿Eso crea limitaciones? Hay sustitución, todo el material orgánico se ha perdido y básicamente tienes minerales, y si tú trabajas a base de los minerales, ya hay otras técnicas de datación que envuelven minerales. Una de ellas, digamos, utiliza
como criterio para datación es el plomo radioactivo. O el Entonces, plomo, el caso de uranio radioactivo. uranio también. También, y esos ya tienen una ventana mucho más grande. La Ok. ciencia actual estima que hasta millones de años. Y entonces nosotros podemos ver estos fósiles que se encuentran, fósiles que ya sea fósiles en hielo, fósiles que se encuentran en lodo, fósiles que se encuentran en roca, donde esta sustitución, en el caso de árboles, tenemos fósiles que han quedado, en el caso de algunos volcanes que han hecho erupción, que encontramos bosques que han sido fosilizados. ¿Qué diferencia tiene el datar estos especímenes con los especímenes más jóvenes de menos de 50.000 años? ¿Qué técnicas utilizamos? Como te dije anteriormente, sigue siendo, siempre envuelve un isótopo radiactivo y su decaimiento. El decaimiento del carbono 14, como te mencioné anteriormente, son 5.730 años. El de otros isótopos radioactivos pueden ser, digamos, es mucho más amplio y proveen una ventana mayor. Yo personalmente, pues, soy cristiano, creo en Dios, tengo mi fe puesta allá arriba. Y aunque no entiendo, digamos, cómo se proyecta a que hay cosas que tienen millones de años, por lo menos yo personalmente tengo fe en Jesús, y si la Biblia dice que pertenecen a un periodo, yo me limito a creer que están dentro de ese periodo. Entonces, como usted, que es un químico, un científico reconocido en la Universidad de Puerto Rico, ha trabajado también en otras universidades, ha publicado en diferentes revistas académicas, es consejero para estudiantes doctorales internacionales que vienen hasta la isla de Puerto Rico para estudiar y entrar a la NASA y otras compañías y algunas compañías privadas. ¿Cómo usted puede reconciliar esa fe que usted presenta en Jesús con los descubrimientos que usted hace en su laboratorio? Porque, bueno, mi área es la química ambiental, es mi especialidad, pero soy radioquímico también. Me entrené, por eso puedo hablar de este tema, porque... Con toda autoridad. Con autoridad, porque me entrené originalmente como radioquímico. Pero no somos salvos por experimentación científica, somos salvos por fe. Tenemos que tener, y la fe es creer en aquello que no ves y que no tienes evidencia cerca. Así que la ciencia para mí es una herramienta que me provee ver cuán grande es Dios. Pero no necesariamente la veo como que todo lo que se proyecta como ciencia es 100%. Muchas veces hay cosas que yo no entiendo, pero y siempre dentro de la comunidad científica hay esa humildad, podríamos decir, en algunos científicos, no en todos, como el caso suyo, en el cual nosotros tenemos que reconocer lo desconocido, aquellas áreas las cuales nosotros no tenemos tal vez todas las respuestas, y las cuales nosotros aún dentro de la experimentación tenemos que reconocer que hay incógnitas que no las podemos responder. Sí. Dios es grande y maravilloso, y muchas de estas respuestas las recibiremos en el cielo. Hoy día, con nuestra mente finita, no podemos buscar todas las contestaciones a todo, pero sí podemos ver cuán grande es a través de su naturaleza, sus obras. Y usted, entiendo que no está solo en su confianza en la palabra del Señor, porque usted tiene colegas que tienen una cosmovisión similar a la suya, en la cual ve una creación reciente, en la cual usted reconoce la intervención divina. Sí, definitivamente hay cientos de científicos modernos y científicos del pasado que fueron hombres de fe y que ven la limitación de la mente humana y que nosotros jamás vamos a poder entender todos los misterios de Dios. Pero por lo menos admiramos la grandeza de su creación y de sus obras. Sí, que en esa postura, y damos gracias por ese conocimiento para entender muchas de ellas. Esa postura que usted tiene es una postura de aprendiz, que nosotros, a pesar de que conocemos, y usted es un erudito en su área, es un aprendiz constante en el cual está buscando significado para lo que lo rodea,
para las respuestas de laboratorio, como también me imagino para las respuestas en su vida diaria, su experiencia personal, problemas, enfermedades, desafíos. ¿Su fe le ha servido de ancla para contestar esas preguntas que usted ha tenido? Sí, sí, yo baso mi experiencia diaria en mi fe y pues, me ayuda. Inclusive creo que ha sido grandemente bendecido porque Dios me ha dado siempre la oportunidad de hacer ciencia. Acabo de recibir un grande 3.5 millones de dólares para envolver en investigación con colegas de la Universidad de Texas, con colegas de universidades en Puerto Rico. Eso es una bendición del cielo. Quiere decir que podemos animar a nuestros jóvenes televidentes que tal vez están pensando en ir a la carrera de ciencia, tal vez han pensado en ser químicos, tal vez han pensado en ser físicos, astrónomos, biólogos, y tal vez piensan que si tienen una fe en Dios o otros conocen de su fe en Dios, todas las puertas se le van a cerrar. ¿Usted cree que hay puertas abiertas todavía? No creo que hay puertas abiertas. El hecho de que muchas personas piensen de que la evolución es una realidad científica, eso es una falacia. La evolución es un cuento para explicarle a algunas personas que no tienen creencia en Dios, pacificarlos y una historia, pero no hay data científica que corrobore esa teoría. Es una teoría como cualquiera de ellas que todavía está muy primitiva. Entonces, a mi juicio. Le agradecemos su intervención y realmente cómo usted ha demostrado y animado a especialmente a nuestros jóvenes televidentes a hacer ciencia correcta, empíricamente hacer su trabajo en el laboratorio, para al mismo tiempo no impedir que esos resultados saquen el fundamento bíblico, lo que usted ha aprendido desde pequeño, aquello que realmente contesta esas preguntas perenniales que nosotros tenemos acerca de nuestro origen, acerca de nuestro presente, acerca de nuestro futuro. Aquello que presenta la palabra del Señor con seguridad como nuestro norte y nos deja saber que aun cuando hayan situaciones difíciles, aun cuando haya desafíos, nosotros podemos confiar en un así dice el Señor a través de su palabra. Amén. Muchas gracias. Sí. Gracias a usted por invitarme a este distinguido programa. Bienvenidos a Ciencia 360, el programa donde tus preguntas son contestadas con investigación teológica y científica. Mi nombre es Efraín Velázquez, arqueólogo y profesor de hebreo bíblico para el Seminario Teológico Adventista Interamericano, como el que utilizamos usualmente en nuestros laboratorios del museo. ¿Nos podría explicar un poco acerca de qué es la datación que utiliza el carbono y cómo es útil para las diferentes ciencias? Sí, Efraín, Dios es maravilloso en sus cosas. Y aquí vemos cómo podemos utilizar información que nos provee en la naturaleza para buscar la edad de artefactos. Pueden ser artefactos que en una ocasión pertenecían a seres vivos, o artefactos como rocas, entre otros. Particularmente se está relacionado a algo que alguna vez tuvo vida. Utilizamos el carbono 14. De ser otros artefactos que no son vivos o que no proceden de una fuente viva, utilizamos otros isótopos radiactivos como lo es el uranio, por ejemplo. Debemos conocer algunas cosas básicas y le voy a pedir al joven que está manejando que por favor me proyecte en unos segunditos
el ciclo del carbono. Porque para entender cómo funciona esto debemos conocer algo del ciclo del carbono. Y el ciclo del carbono es muy interesante porque comienza básicamente en el Sol, con energía que proviene del Sol. Esa energía que proviene del Sol irradia, digamos el dióxido de carbono, pero en este caso, antes de entrar a cómo vamos a usar estos datos para determinar la edad, vamos a explicar el ciclo. Y consiste en lo siguiente. Tenemos dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera. Ese dióxido de carbono es absorbido por las plantas y los seres vivos. Particularmente las plantas, por el proceso de fotosíntesis, absorben el dióxido de carbono y lo incorporan, a través de este proceso, se construyen enlaces químicos donde se almacena la energía que proviene de la radiación solar. Entonces tenemos que en el aire que respiramos, y en esta ocasión tenemos el privilegio de tener al doctor Félix Roberto Román, profesor en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Bienvenido, Roberto. Gracias por invitarme a este programa. Un saludo a todas las personas que nos ven a través de este medio. Fíjate, nosotros en arqueología, cuando excavamos, usualmente utilizamos la cronología relativa en base a alfarería, arquitectura, porque se nos hace bastante costoso el utilizar el carbono para nosotros datar lo que estamos encontrando. Algunas personas no entienden la naturaleza de cómo eso se hace. Es bastante complicado, no es un proceso tan elemental.